Bienvenidos al podcast Proyecto Tensiones entre la identidad institucional y la identidad individual de la comunidad educativa e institucional. Un estudio de caso de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Buenas tardes, buenos días o buenas noches en el momento en que puedas estar viendo esta cápsula de conocimiento. El día de hoy quiero contarte acerca de algo que tal vez muchas veces no encontramos tan visible, que tal vez no es tan notorio para todos, pero que hace parte de nuestra existencia y de nuestra vivencia cuando ingresamos a una institución o a un lugar en específico. El día de hoy quiero contarte acerca de, o más bien, ¿sabes qué? Te voy a preguntar, ¿qué hace que seamos lo que somos? ¿Qué hace que una institución, o qué hace que tengamos una impronta, un sello diferenciador entre instituciones de educación superior? ¿Vale? Esas diferencias o esas características, más bien, las vamos a entender como identidad, ¿listo? A grosso modo, como una identidad institucional. Cuando hablamos de las identidades institucionales, tenemos que comprender que, como decía, hay ciertas características que marcan lo que se hace dentro de ese lugar, que tengan una visión más de la innovación, desde el emprendimiento o, por qué no, desde la tecnología, o incluso si fueran otro tipo de lugares, sino nuestra institución, que es la CUN, nuestra Corporación Unificada Nacional, podríamos estar encontrando otro tipo de enfoques, otro tipo de ideas que nos van a llevar a ser y a ser formados como la impronta o el sello de esa institución. Sin embargo, creo que acá es importante pensarnos que no siempre eso que queremos ser o eso que creemos ser termina experimentándose hacia los demás de la misma manera. Un ejemplo interesante podría hacerse desde el ustedes cómo se piensan, cómo te estás pensando tú. ¿Tú eres una persona alegre, triste, malgeniada o no, proactiva o más bien perezosa? ¿No? Todas esas características que desde el individuo comprendemos que, o más bien nos comprendemos a sí mismos de esa manera, pues no siempre van a coincidir con lo que el mundo externo pueda estar pensando. Pues eso, digamos, no es tan diferente si lo pensamos a nivel organizacional. ¿Listo? Hay una identidad institucional que se promueve desde la institución, lo que esas personas que están guiando esa institución quieren que sea, quieren que vaya, a donde quieren llegar, ¿ya? Y otra cosa, que aquí es un poquito como esa problematización, esa intención que queremos establecer, es cuál es, o más bien, cuál es esa vivencia, qué es esa identidad que es reconocida desde la comunidad misma, desde las personas que la vivencian, que la experimentan y no solo desde los papeles o desde los diálogos que se esperan y se ansían que sean verdad. Pues a la larga, y para introducir ya o para finalizar esta introducción hacia ese tema, esta diferenciación entre esa identidad institucional y esa identidad individual o desde la comunidad es algo que para nosotros como grupo de investigación empezó a realmente interesarnos, ¿no? Por diferentes necesidades que estaba teniendo la institución, que en este caso es la CUN, empezamos a darnos cuenta que esto era relevante de ser visto, cómo estamos mostrándonos al mundo y cómo nos están percibiendo. Y ese, a la larga, es el núcleo central de una investigación muy bonita y que ha arrojado grandes resultados muy relevantes para generar cambios. ¿M? El día de hoy les voy a hablar sobre esta investigación que se llama Tensiones entre la identidad institucional y la identidad individual de la comunidad educativa e institucional. Un estudio de caso de la CUN y estos son algunos de esos resultados preliminares que hemos empezado a obtener. Esta investigación, pues, se formó dentro del equipo de investigación de la institución y en ella estamos 5 investigadores que hemos estado poniendo nuestra alma y nuestro corazón para poder llegar a estos resultados. Vale, teniendo ya esta introducción y pensando un poco esta disonancia, estas tensiones, estas diferenciaciones, yo les voy a contar un poco acerca de esta investigación.
Así como a grosso modo también podemos encontrar que pues que esta investigación em, pues ha obtenido resultados interesantes, ¿no? De fragmentación, de desconexión, de diversidad dentro de las identidades. Y esto lo vamos a ver a mayor detalle en próximos minutos. Como mencionaba inicialmente, esta investigación tiene como contexto y propósito de estudio, pues, varias características de nuestra institución. ¿Por qué es relevante hablar de identidad? Porque es relevante hablar de identidad institucional dentro de una institución como la CUN. Y es que quiero que piensen que a grandes eh, iniciativas, pues aparecen grandes retos. Y de allí que entendamos que la CUN, como una institución de educación superior, tiene su presencia a nivel nacional. ¿Cómo lo hace? Desde modalidades presenciales, virtuales, obviamente la virtualidad y el tema del Internet va a llevarnos mucho más lejos. Y esto va a empezar a presentar retos para consolidar esa identidad institucional, ese algo que somos todos y que nos sentimos unidos de ser. A su vez, pues esto también, este gran reto, pues genera incoherencias, ¿no? En la manera en la que de pronto no es lo mismo de cómo se conforma en Bogotá y cómo se guían estos procesos a que pase, no sé, en otra región como la costa colombiana. Todas estas situaciones van a empezar a diferenciar o van a empezar a tensionar esa identidad institucional. ¿Cómo les llegó a todo el mundo de la misma manera si no sé tampoco cómo la están viviendo? ¿Mm? Para nosotros, al principio de todo esto, era súper claro que sí existían tensiones, ¿listo? Que había allí algo que estaba haciendo ruidito dentro de esa identidad que se está promoviendo desde el discurso institucional, desde sus videos, todo lo que se pauta en redes, desde los documentos que se encuentran en la web, ¿ya? Y lo que los diferentes actores, y ya vamos a entrar ahorita en detalle qué estamos entendiendo o a quiénes estamos agrupando como actores, estaban experimentando, ¿sí? Y en ese sentido, pues nuestro propósito era, bueno, está bien, entendemos que hay tensiones, pero ¿cuáles son esas tensiones? ¿Qué está allí haciendo ruido para que podamos en realidad avanzar en recomendaciones que nos permitan mejorar y consolidar de mejor manera esa identidad institucional que nuestra institución quiere tener y que todos los miembros de su comunidad puedan sentir como parte propia y que puedan reproducir al momento de ya no estar dentro, ¿no? Digan, ah, esta persona, claro, estudió en la CUN, trabajó en la CUN, esa impronta. Pues en ese sentido, para nosotros era súper importante precisamente analizar esas diferencias que se están generando dentro de esta identidad institucional que se promueve y la que en realidad las personas están percibiendo y experimentando en los diferentes actores que esto allí está incluyendo. Todo esto, y como ya lo mencionaba, hay un poquito como de avance para tener unas recomendaciones que puedan realmente fortalecer este sentido de pertenencia y cohesión organizacional que a la larga hace parte de esa identidad institucional, ¿no? Las identidades institucionales, según las diferentes lecturas o revisiones de literatura, pues nos dan diferentes elementos que se tenían que observar para poder comprender cómo nuestra comunidad está experimentando y viviendo. Pero para poder llegar hasta allá, teníamos que empezar identificando esos elementos clave de esta identidad institucional que nosotros como institución, como organización, estamos promoviendo. Ahí estamos incluyendo cosas como valores, misión, visión, himno, y otros tantos símbolos que representan lo que resulta siendo la cuna. Esto precisamente fue nuestro primer objetivo específico, pero esta nada más está cumpliendo la mitad de nuestro gran propósito. Ok, esta es la identidad institucional promovida, pero ¿qué pasa con el otro lado de la bandeja, no? El otro lado de la balanza, más bien. Bueno, pues para eso tuvimos que establecer esas percepciones, experiencias, sentidos construidos que los miembros de la comunidad educativa tienen frente a la identidad institucional promovida de nuestra institución, o sea, de la CUN. Allí estábamos ya generando un segundo objetivo específico. Y como un tercer objetivo específico, claramente teníamos que entonces entrar a analizar las brechas y los factores que explican
las diferencias entre la identidad promovida y la percibida. Todo esto para realmente dar respuesta a ese gran objetivo que nos enmarcamos, esa gran misión en la que queríamos entrar. Pero como esto está lindo en el aire, pues bueno, ¿cómo lo hicieron? Y aquí viene la respuesta. Metodológicamente hablando, para poder dar respuesta a este gran objetivo general, nosotros presentamos una investigación de corte mixto secuencial explicativo, desde las cuales utilizamos, mediante fases y obviamente desde técnicas de recolección de información, tres técnicas. ¿Listo? La primera, para obviamente responder ese primer objetivo específico, empezamos analizando de forma documental lo que nuestra institución, desde su discurso institucional, estaba o está más bien, ¿no? Generando, que está allí promoviendo, y esto lo hicimos a partir de los documentos oficiales, los reglamentos, redes sociales, ¿m? Todo esto para poder comprender cuál era o cuál es más bien esa identidad que se está enmarcando de formas oficiales. Allí tuvimos precisamente la revisión documental para poder responder. Seguido a eso dijimos, bueno, tenemos que también, ya adentrándonos en ese segundo objetivo específico, comprender qué es lo que hacen las personas, qué es lo que experimentan y claramente qué han entendido acerca de todo eso que se comprende desde la literatura como identidad institucional. Para ello, hicimos una encuesta que nos ayudó a identificar patrones de percepción que tanto también conocían sobre nuestra institución. ¿Sí? Y si bien nuestra gran población institucional es bastante amplia, pues los registros que obtuvimos de esta encuesta no son nada reprochables. En realidad, tuvimos 1.837 registros que nos dieron una gran pista de comprender qué estaba pasando allí con los diferentes actores con los cuales estamos trabajando o con los cuales trabajamos, más bien. Y para claramente terminar de comprender y hacer contraste entre los diferentes elementos que estábamos revisando, nos aventuramos a hacer entrevistas semiestructuradas, ¿sí? Con la intención de profundizar en esas tensiones simbólicas, en esas tensiones de la experiencia, en cómo estaban precisamente representándose estas ideales de, pues de nuestra institución, pero pues ya obviamente más charladito, más a profundidad. Una vez más, tuvimos 138 entrevistas, nada despreciable para hacer un método cualitativo, entendiendo todo lo que esto representa en retos al momento de comprender esa información. Estas tres técnicas de recolección las comparamos para comprender esas diferentes percepciones, cómo se estaban dando y bueno, de allí, de toda esta metodología, van a aparecer los resultados eh, que les voy a mostrar a continuación. Pero igual vale la pena hacer la explicación de cuál era esa población, que estamos entendiendo como nuestra comunidad académica. Allí incluimos estudiantes, docentes, administrativos, egresados, directivos, ¿no? Estamos hablando de los diferentes actores que hacen parte y construyen nuestra institución, los que hacen posible que esto funcione. Pues bueno, al charlar con ellos, al leer sus respuestas, al comprender qué están pensando y desde luego contrastar con lo que la institución está propulsando, llegamos a los siguientes resultados parciales. ¿M? De aquí vamos a comprender que hay cuatro resultados agrupaditos allí, ¿listo? Entonces, el primero es que encontramos, a partir de los datos, que hay una identidad afectiva, pero es superficial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y es que nuestra comunidad se siente identificada con la CUN, ¿cierto? Pero que conoce poco su discurso formal. ¿M? Tienen una idea más o menos de lo que se supone que la institución quiere, pero en realidad no están muy empapados con lo que realmente es. Aquí se van a sumar otros retos que están detrás, como los cambios rápidos que se generan dentro de la operativa, que también van a estar impactando este primer resultado. Desde luego, vamos a encontrar la disonancia institucional. Allí, pues lo que estamos retratando es que existe una brecha, eso ya lo sabíamos, entre el discurso oficial y la experiencia vivida, ¿sí? Especialmente entre docentes, estudiantes y egresados. Y acá me gustaría hacerles una imagen mental a ustedes, y es el hecho de que piensen esto de los actores como una onda en expansión, ¿sí? Como si fuera
pónganle un terremoto, una onda que va en expansión. El epicentro es el punto en donde más fuerte se siente un terremoto, ¿verdad? Pensemos el epicentro como todos los actores que están allí tomando decisiones sobre la institución, mayoritariamente administrativos, directivos en sus diferentes jerarquías, claro está, de los administrativos, y va a ir en expansión hacia afuera. Vamos a encontrar otros actores como los docentes, los estudiantes, los egresados. A medida que la onda se aleja del epicentro de la situación, esto se va a acentuar cada vez más. ¿Listo? Las personas que están en el epicentro tomando decisiones son las que están muy empapadas de lo que está representando, de lo que está ocurriendo, pero a medida que se aleja, y aquí vamos a hacer esta diferenciación jerárquica, eh, el cargo administrativo también va a tener diferente acercamiento con esos propósitos. Entonces, es una gran disonancia institucional que se genera a partir de allí. Y esto claramente da pie al siguiente punto, que es la pertenencia fragmentada, ¿sí? El tema de los actores, de la diferenciación de cómo se vive por actor, es algo que van a ver de forma transversal en los diferentes resultados que se obtuvieron, ¿sí? Entonces, esta pertenencia fragmentada lo que nos dice es que el vínculo que se está construyendo hacia mí, más bien, el vínculo se construye hacia microcomunidades, es decir, hacia los equipos de trabajo, a los equipos de docentes, a los equipos o a los grupos de clase, ¿sí? Al grupo que se conforma con el profesor que me da X materia, pero no se está construyendo hacia la institución completa. No es que yo sea CUN, es que hago parte de un grupo de la CUN en donde me siento bien, ¿no? Y esto pues también hace parte precisamente de que podamos decir que hay una pertenencia fragmentada y que hay un poquito como adelanto, es una pertenencia que también es muy transaccional. ¿M? De últimas, tenemos que hay símbolos con baja apropiación. Los símbolos hacen parte de esos criterios importantes a tener en cuenta cuando se construye identidad institucional. Entonces, esos símbolos que se piensan, el himno, las banderas, el diseño de colores de la institución, ¿no? El logo y otras tantas cosas allí visibles, pues no necesariamente son reconocidos por todos y no todos van a tener un significado claro de por qué esos elementos tienen relevancia o no lo tienen, ¿sí? No es compartido ni emocionalmente fuerte. Y esto, una vez más, tiene que ver con esta símil que les hacía yo ahora de un epicentro de quienes están decidiendo hacia dónde llega la información. Ahora, si bien estos son como los grandes panoramas generales de tensiones, también resulta relevante mirarlo desde otras aristas. Y es que existen precisamente, o reagrupando un poco esta situación, va a haber tensiones entre la situación comunicativa, la simbólica, la organizacional y la afectiva. ¿Y esto cómo se va a ver o cómo se ha visto dentro de estos resultados y este desarrollo de la investigación? Si lo vemos a nivel comunicacional, lo que se encuentra es que la información institucional no llega de manera equitativa a todos los actores, sino que predomina una comunicación funcional, unidireccional, que debilita esa apropiación de la identidad. Aquí, por resaltar algo, así como por dar un ejemplo de qué cositas están allí haciendo ruidito, que están generando este conflicto, pasan cosas como querer tener esta y necesidad de ser creativos y divergentes y distintos, que también impactan los comunicativos. Y esta situación, pues, impacta en que a veces esos comunicacionales no son tan directos, al menos, por ejemplo, en medios de difusión como el correo electrónico, y las personas no logran comprender cuál es la relevancia de ese comunicacional porque se quedan, pues, como confundidos con lo creativo que puede resultar siendo. Entonces no llega la información. Las personas no lo entienden, no saben hacia qué van. Hay muchas campañas de expectativa de espéralo y luego te muestro, o haz clic y demás. Y todo esto ante el usuario pues empieza a impactar. Eso por un lado, pero también hay cosas como lo unidireccional, ¿no? Como toda la información llega, pero la dificultad, existe esta dificultad de comunicación directa con los diferentes actores de la institución, sobre todo a nivel administrativo. Esto es algo que salta bastante a nivel de estudiantes y que claramente, como nos dice allí, la información debilita esa apropiación de la identidad. ¿M? A nivel simbólico, ya lo habíamos tocado un poco, y es que estos diferentes símbolos pues pueden ser reconocidos en los diferentes actores,
pero pues no tienen o no o si no tienen una carga simbólica o un significado que sea compartido, sino que este es débil o es incluso contradictorio, genera diferentes sensaciones y emociones para los diferentes actores y a la larga termina siendo como una marca más, un referente, pero no es un referente de pertenencia. Es el logo en donde trabajo, el logo de donde estudio, pero esa es como toda la asociación que se empieza a generar. A nivel organizacional, vamos a comprender y entender que la experiencia pues varía según el rol, tal cual como lo hemos visto de formas transversales, así como en información extra que les he ido proporcionando en las diferentes partes de esta presentación. Y pues esto también hace que haya una CUN diferente para todos. No todos experimentan la misma sensación positiva, negativa o de emociones que le pueda generar, sino que hay una fragmentación de la identidad colectiva, dependiendo del rol que tengas, dependiendo de qué tan cerca estés el epicentro, tu experiencia va a cambiar sustancialmente. Y por último, tenemos el nivel afectivo. Y es que aquí resulta curioso porque, pues, dados los demás tensiones que ya vimos, pues esto también va a tener este impacto en esta última. ¿Sí? Son casi, casi como si fuera una bolita que va sumando y que termina dando como resultado un poco esta situación. Esta última tensión de lo afectivo, pues va a tener gran impacto porque, pues las personas pueden decir como si yo pertenezco a este lugar, sin embargo, el vínculo que los conecta con la institución pues no es un vínculo hacia el orgullo o hacia la pertenencia linda de ser, pues redundante, pero parte de este lugar, sino que es algo situacional, condicional, diría yo, incluso transaccional, ¿sí? Porque, y bueno, esto más bien genera que se oriente hacia microcomunidades más que hacia la institución completa. Aquí aparecen cosas como, es que a mí pues no me interesa, yo solo voy, estudio, retomo mi clase, entrego trabajos, me voy, no me interesa nada más. O por el otro lado, que siendo viendo como las dos aristas del que recibe el servicio y del que proporciona el servicio, pues yo solo voy, trabajo, hago lo que tengo que hacer y me voy. No hay una situación allí de qué lindo es estar aquí o que tantas emociones me cobijan este vínculo, sino es algo situacional, condicional y pues ahí le agrego transaccional. Esto, como decía al principio, son resultados parciales, pero digamos, a grosso modo es lo que identificamos a partir de esta investigación. ¿No? Todo esto nos, digamos, nos lleva precisamente a poder realmente generar recomendaciones hacia la institución para que muchas de estas tensiones puedan manejarse, disminuirse, transformarse en pro de crear una gran comunidad institucional y que nuestra identidad institucional pueda llegar a los diferentes espacios en donde pues también existe, ¿no? Por estas grandes características que tiene la CUN de llegar a diferentes rincones del país. Mm, es importante precisamente porque se necesita esta conexión para que todos de alguna manera se alineen en lo que en ese propósito organizacional, en ese propósito institucional y pues estas improntas, estas marcas y demás, pues puedan también llegar a estos diferentes actores, pues dando lugar a pues una comunidad fuerte que permita incluso disminuir otro tipo de dificultades, ¿no? Puede ser cosas como pues el abandono escolar, ¿no? La deserción o incluso cosas como la rotación de personal, que también pueden estar allí siendo causa de todas estas tensiones que pudimos encontrar. Nada, creo que esto es un interesante abrebocas de lo que implica la investigación para subsanar dificultades reales y no solo teóricas. Y pues bueno, tenemos otras piezas allí de divulgación interesantes en donde pueden estar encontrándose el detalle de la metodología, que ahí como chismecito les cuento que pues sí tiene, digamos, incorporación de tecnologías nuevas con sus retos y sus ires y venires, pero que pueden ser funcionales en el mundo de la investigación.
y otras tantas temáticas para que no se separen y vean como nuestras diferentes cápsulas de divulgación frente a nuestra investigación. Por ahora yo les agradezco por haber visto, escuchado esta cápsula de, pues de divulgación científica, pues que conozcan que este tipo de cosas ocurren, que se pueden precisamente leer pues nuestro documento final para poder ver de pronto incluso cómo apropiarlo a su institución, que se ha dicho, que se ha visto. Y eso es todo. Yo una vez más les agradezco por vernos, escucharnos y espero que no se separen del resto de nuestras cápsulas. Chao, chao.
Bienvenidos al podcast Proyecto Tensiones entre la identidad institucional y la identidad individual de la comunidad educativa e institucional. Un estudio de caso de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN.